Hola, buenos días. Les presento la unidad 3, evidencia de aprendizaje. El tema es nutrición temprana, efecto de la ingesta de proteína durante los primeros meses de vida sobre el tamaño y funciones renales. La materia es estadística básica y mi nombre es Gabriela Armenta de León. El autor de esta tesis es Verónica Luque Moreno y como resumen tenemos que este es un ensayo clínico controlado en que se randomizó una muestra de recién nacidos de 4 países europeos a tomar una fórmula infantil con mayor o menor contenido proteico. Los dos grupos de lactantes alimentados con fórmula fueron comparados con un tercer grupo alimentado con lactancia materna. 805 lactantes tomaron parte en el estudio nefrológico que consistía en una ecografía renal, una analítica sanguínea y un análisis de orina. Durante los 6 primeros meses de vida se controló su ingesta dietética y crecimiento. El tamaño renal de los niños se relacionó de forma directa con la ingesta proteica. A mayor ingesta, mayor volumen renal. Aunque todos los lactantes de nuestras series tenían un volumen renal total normal, la magnitud de la diferencia entre la fórmula alta en proteína y los otros dos grupos baja en proteína y lactancia materna, que eran similares, era relevante y alcanzaban cifras del 10%. Como introducción tenemos que la investigación en nutrición en las primeras fases de la vida ha cobrado creciente interés en los últimos años por su efecto sobre la salud a medio y largo plazo. Es sabido que determinadas exposiciones a factores nutricionales o metabólicos producidos durante periodos críticos o sensibles del desarrollo pueden programar estructuras y funciones del organismo. La programación metabólica precoz por la nutrición ha sido relacionada con el desarrollo de múltiples trastornos de la salud, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la disfunción renal, así como el desarrollo cognitivo y neurológico. El diseño de esta investigación fue el Estados Unidos Childhood Obesity Project. Es un ensayo clínico randomizado, doble ciego, que compara dos patrones de alimentación: lactantes alimentados durante el primer año de vida con una fórmula con un contenido proteico superior y lactantes alimentados con una fórmula con contenido proteico inferior. Ambos grupos fueron además comparados con un grupo de lactantes alimentados con lactancia materna como grupo de control de referencia. La muestra del estudio fue del tamaño y las funciones renales fueron 865 lactantes de 6 meses más 6 días de Alemania, Bélgica, Polonia y España. Las variables de estudio fueron antropometrías, variables medidas como peso, longitud, variables calculadas como índice de masa corporal, peso, S-score, longitud, Z-score y MC-Z-score, superficie corporal. Recolección de la información fueron: los criterios de inclusión del estudio son de lactantes sanos nacidos a término con un peso normal para su edad gestacional entre el 1 de octubre del 2002 y el 31 de julio del 2004, como resultado de un embarazo no múltiple. Para incluir un lactante en el grupo de lactancia materna, debió consumir lactancia materna exclusiva, el 90% de leche humana, lactancia artificial exclusiva, 90% fórmula infantil. La ingesta dietética y el crecimiento de los participantes en el estudio fue monitoreada periódicamente. El estudio del tamaño y funciones renales se llevó a cabo a los 6 meses de edad. También hubo pruebas de laboratorio, ecografía renal y valoración de la ingesta dietética. Como resultado de esto tenemos que fueron incluidos en el análisis un total de 737 lactantes de los 865 que permanecían en el estudio a los 6 meses. 60 familias no pudieron acudir al centro de estudio para examen ecográfico y 68 lactantes fueron excluidos por alguna anomalía en los riñones, como enfermedad congénita, hidronefrosis o asimetría definida con más del 15% de diferencia entre ambos riñones, o por error de medida o transcripción. Como características basales de la muestra, en función del tipo de fórmulas, las de alta proteína y baja proteína, el total de los participantes elegidos fueron: como país de origen, Alemania, con un 54 participantes de la muestra con alta proteína, y con baja proteína 55, que es un 19.9%. En Bélgica fue con alta proteína 41, que son el 14.9%, con baja proteína 37, que es el 3.4%. En Polonia fueron 65 participantes, el 23.6%. Con baja proteína fueron 68, que es el 24.6%. En España fueron de alta proteína 115, que es un 41.8%, y el país de origen 116, que es el 42.0%. Como total de participantes de la alta proteína fueron 275, con baja proteína fueron 276.
dando un total de 551 participantes, que es el 100%. Como género, tenemos que niños fueron con fórmula de alta proteína 129, que es un 46.9%, y niñas 146, que es un 53.1%. Como total tenemos que participantes de alta proteína fueron 275, que es el 100%, y de bajo contenido proteico fueron niños 132, que es el 47.8%, niñas 144, que es el 52.2%, con un total de 276, dando un total así de participantes randomizados de 551, que es el 100%. Tenemos también aquí, nos presentan el nivel educativo de la madre. Nos presentan tres valores, que es bajo, medio y alto, y tenemos que el nivel educativo bajo para los participantes que fue de fórmula de alta en proteína fueron 81, es un 29.5%, medio 143, que es un 52.0%, alto, que es un 51 participantes, que es un 18.5%. Como los que tuvieron la fórmula en baja proteica, tenemos que el nivel educativo de la madre fue bajo, son 92, que es un 33.5%, medio, que son 136, un 49.5%, y alto, que es un 47, un 17.1%. De esto fue un total de 550 participantes, que es el 100%. El nivel educativo del padre, con los que fueron fórmula de alto índice proteico, fue el nivel educativo bajo, que son de 84, un 30.9%, medio 150, un 55.1%, y alto un 38, que es un 14.0%. Con bajo contenido proteico tenemos que el nivel educativo del padre fue bajo, 96, que es un 35.3%, medio, que es 132, un 48.5%, y alto un 44, que es un 16.2%. Con un total de 544 participantes randomizados, que es el 100%. Bueno, tenemos que del total de población que se reclutó al nacimiento fueron 1.243. Randomizados fueron de alto contenido proteico fueron 430 y de bajo fueron 419. De los de alto contenido proteico abandonaron el seguimiento 36 y excluidos por enfermedad o cambio de fórmula fueron 70. De bajo contenido proteico, el total de la población fueron 419, abandonó el seguimiento 43 y excluidos de enfermedad, cambio de fórmula fueron 48. Y de grupo de control, que son los de lactancia materna, fue un total de población de 414, abandonó el seguimiento 102 y excluidos por enfermedad o cambio de fórmula fueron 76. Entonces, a los 6 meses seguían en el estudio 865 participantes, de los cuales de la fórmula de alto contenido proteico fueron en una población de 324, teniendo en Alemania 72, en México 46, en Polonia 79 y en España 127. Y por error que los no se realizaron fueron 22. De bajo contenido proteico, el total de la población fueron de 328. En alemanes fueron 69, Bélgica 55, Polonia 80, España 124 y de lactancia materna fueron 236. Alemanes 62, Bélgica 58, Polonia 48 y España 68. De estos, de los participantes que no se hizo el estudio renal, no lo realizó 32 en lactancia materna, en bajo contenido proteico fueron 29. Participantes a los que se hizo el estudio renal fueron una población de 805, de los cuales los participantes que tenían la fórmula de alto contenido proteico fueron 302, de bajo contenido proteico 299 y de lactancia materna 204. Y como muestra final del estudio renal fueron 737, de los de alto contenido proteico fueron una población de 302, que fueron 129 niños, 146 niñas, de los cuales Alemania fueron 54, Bélgica 41, Polonia 65 y España 115. Y de bajo contenido proteico fueron una población de 299, niños 132, niñas 144, de los cuales en Alemania fueron 55 participantes, Bélgica 37, Polonia 68 y España 116. De la lactancia materna tenemos que fue una población de 204, de los cuales los niños fueron 82, niñas 104 y de Alemania fueron 47, Bélgica 42, Polonia 39 y España 58.
Con esto tenemos que a los 6 meses de vida se había producido un 23% de pérdidas entre los lactantes alimentados con fórmula infantil y casi un 43% de pérdidas entre los alimentos con lactancia materna, la mayoría de los cuales se produjo por abandono de la lactancia materna exclusiva antes de los 3 meses de vida. No se halló ningún efecto del tipo de alimentación, el país o el género sobre las pérdidas. No se produjeron diferencias a causa de las pérdidas en la distribución de los niños en los grupos de alimentación. Se detectó una menor proporción de participación en el estudio ecográfico renal entre los lactantes, hijos de madres solteras, participantes menos 0.5, de madres trabajadoras por cuenta ajena menos 0.5 y de madres que sufrieron estrés durante el embarazo 0.01 y padres extranjeros 0.5, menos 0.5. Bueno, como conclusión tenemos que un incremento en la ingesta proteica produce un incremento de tamaño renal en lactantes sanos. La respuesta a la ingesta proteica es género dependiente, mostrando un mayor efecto sobre el crecimiento renal en el sexo masculino. La ingesta proteica estimula el eje IGF-1, aumentando los niveles del IGF-1 total y libre, así como el IGF-BP-3 y reduciendo los niveles del IGF-BP-2. El IGF-1 es un mediador de crecimiento corporal y renal inducido por la proteína dietética. La respuesta al crecimiento renal a la ingesta proteica podría explicarse por un doble mecanismo en lactantes sanos. Un mecanismo hiperplásico generado por la sobrecarga funcional de las sustancias nitrogenadas derivadas del metabolismo proteico y un mecanismo hipertrófico mediado por el IGF-1 en acción directa sobre el riñón